Hola papá, buenos días. Para continuar con nuestras conversaciones, pues el día de hoy me gustaría platicar sobre un tema en el cual sé que tienes muchísima experiencia y muchos conocimientos. Y la pregunta para comenzar el día de hoy, pues es cómo desarrollar proyectos agroforestales rentables en las comunidades. ¿Por dónde tenemos que comenzar a entender este tema? Bueno, hay que empezar por entender que será la madera y los servicios ambientales que producen los bosques, pues será algo necesario para siempre para el desarrollo de la sociedad, a pesar de que existen otros materiales. Al respecto de cómo está la situación en México, bueno, pues las áreas forestales se encuentran principalmente en ejidos y comunidades. Y de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, nos reporta que había pues cerca de 200,000 comunidades o poblaciones de menos de 2,500 habitantes que en conjunto agrupaban alrededor de 25 millones de mexicanos. En la actualidad pues deben ser muchos más. Y lógicamente que muchas de estas comunidades se encuentran en áreas forestales, de tal manera que de este porcentaje, alrededor del 33%, unas más de 60,000 comunidades rurales con más de 5 millones de personas se encontraban en lugares aislados o inaccesibles. Y pues muchas de estas son las comunidades forestales, aunque yo con las que estoy trabajando, pues se encuentran al lado de la carretera por obvias razones en cuanto a la disponibilidad de tiempo para llegar, porque hay comunidades de estas, no solo forestales, sino de algunas otras que a veces se lleva uno más de medio día para llegar a ellas, ya sea porque estén muy retiradas de las carreteras o porque los caminos sean muy malos. De tal manera entonces que pues vamos a hablar prácticamente de algunas de estas comunidades, Ok, que es donde podríamos decir que se encuentran las condiciones de mayor atraso social y económico. Y sí. como te decía, algunas de estas son dentro del sector forestal. Y hablando del sector forestal, de acuerdo con las cifras que da la CONAFOR en su informe o reporte del sector forestal mexicano del año 2020, pues señala que existían alrededor de o más de 100,000 localidades o poblaciones ubicadas en las zonas forestales del país, donde se estimaba que había más de 10 millones de habitantes. Ok, Un dato interesante es que el 51% del territorio nacional es de propiedad social. Esto casi no se ha difundido, no se sabe, que pertenece a un poco más de 30,000 ejidos y comunidades, donde estos ejidos y comunidades son propietarios o tienen en propiedad social más de 100 millones de hectáreas de las 200 millones aproximadamente, son un poquito menos, pero pues aproximadamente ajá, 200 millones de hectáreas. Y aquí en estos lugares habría más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad, unos 14,000 ejidos y comunidades que al menos contaban en ese año con unas 200 hectáreas de bosques, selvas o matorrales o algún otro tipo de vegetación, ok, que además en ese año existían más de 2,300 núcleos agrarios, ya sea ejidos o comunidades, con manejo forestal, o sea, ya autorizado
donde aportan el 70% de la producción forestal nacional. Sí. Entonces, pues esto es importante porque hablamos de que más o menos el 80% de los bosques del país están en propiedad social. Del 20% restante, alrededor de un 15% son de propiedad privada y el resto, el 3%, son propiedad nacional o terrenos como áreas naturales protegidas que están directamente a cargo de las diferentes dependencias del gobierno. Ok. De esta, de este universo, pues solo alrededor de unos 2000, bueno, de esos 2000 ejidos que tienen manejo forestal, pues simple y sencillamente tendrían alrededor de unos 18 millones de hectáreas bajo manejo de diferentes tipos, de los Ajá. cuales pues alrededor de un poquito más del 70% son bosques, después alrededor del 20% selvas y el resto pues matorrales y otros tipos de vegetación como serían manglares o palmares o algunos tipos de vegetación. Sí. Ahora bien, para llevar un manejo forestal, sobre todo en los aspectos maderables, se requiere primero tener un programa de manejo forestal. Ok. Podríamos decir que este programa de manejo forestal, que los dan las diferentes dependencias, principalmente la Semarnat y la CONAFOR, que son las que tienen que ver con esto, es pedir permiso para hacer el aprovechamiento forestal, situación que no ocurre en la agricultura. En la agricultura nadie pide permiso para cultivar determinados productos, lo mismo en Así la es. ganadería. En la parte forestal sí se hace necesario pedir ese permiso porque los bosques tienen, además de que pertenecen a ejidos, comunidades o pequeños propietarios, pues tienen la función social de aportar una serie de beneficios como sería el oxígeno, la captación de agua, la protección a la fauna silvestre, en fin, entre otro tipo de situaciones, de tal manera que se hace necesario que se elabore ese estudio para solicitar el permiso y una vez que este permiso ha sido otorgado, pues empezar a aprovechar legalmente los productos. Y Ok. los productos salen del bosque con factura. Cuando es un aprovechamiento legal, además de que es bastante ordenado, no queda un desorden, sino que hasta las ramillas pequeñas, hojas, pues las recogen y hacen cordones para que sirva de abrigo a la fauna terrestre y además para evitar la erosión. En cambio, Ah, donde es un aprovechamiento ilegal, pues se llevan lo mejor y todo lo demás dejan allí un desastre que puede provocar incendios. Entonces, este aprovechamiento legal requiere de ese permiso y además, pues que la madera y los productos salgan del bosque con factura, se llaman guías de remisión. Incluso en algunos lugares vemos los carros madereros que van circulando por la carretera con una lona atrás que se dice que ese es producto del aprovechamiento forestal. ¿Por qué? ok. Porque hay una idea equivocada, sobre todo en la cultura urbana, de que o no completa, o sea, se sabe que los árboles nos producen esos beneficios de los que hablé, pero lo que no está o no está claro es que si yo voy a disfrutar de determinados servicios de buena calidad de vida, pues cuánto debo pagar por ello. En otras palabras, si quieres respirar oxígeno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar al año? ¿Un peso, 2 pesos? ¿Por qué? Porque esos bosques que están contribuyendo a producir el 30% del oxígeno del planeta, pues son dueños de alguien en el caso de México.
Ajá, Entonces hay muchos de tendencias, se dice ecologista, que dicen que no se tiren los árboles. Los árboles, como todo organismo, llega un momento en que se van a morir y todo el carbono que capturaron, pues se van a podrir y van a volverlo a lanzar a la atmósfera. De sí, tal manera que como todo organismo, son los árboles jóvenes aquellos que más capturan carbono y por lo tanto producen oxígeno. Entonces creo que eso es lo que falta señalar. Pero una vez que ya tienen este permiso y empiezan a hacer sus aprovechamientos, más o menos el esquema, sobre todo aquí en la parte central, es un permiso para en promedio 50 años, en algunas ocasiones es de 40 y en otras ocasiones es de un poco más. En el norte del país puede ser hasta para 100 años. A eso se le llama ciclo o turno, que implica lo siguiente: se da ese permiso para manejar el bosque. Por ejemplo, en esta comunidad a la que yo voy son 800 hectáreas, tienen ajá, su programa a 50 años. Esas 800 son 830 hectáreas. Esas 800 hectáreas las dividen en 50 áreas de corta, de tal manera que van manejando el bosque y cada que a un área le toca cada año, pues ellos van cortando esa superficie. Pero cada 10 años ellos tienen que solicitar otro permiso y además cada año tienen que solicitar permiso de lo que van a cortar el año siguiente. De tal manera que donde hay un buen manejo, pues hay demasiada supervisión. En algunas ocasiones sí se han, digamos, limitado o se le ha quitado el permiso porque no están manejándolo bien. ok, Una vez que ya tienen esto, entonces vienen auditorías, especies de auditorías, para ver si están haciendo bien las cosas. Y esa es la certificación nacional. Hay una certificación nacional que se les otorga a aquellos que después de un periodo determinado están trabajando bien, y esa tienen que refrendarla cada 5 años. Pero hay una serie de productos, sobre todo los que se utilizan para tarimas, para embalaje, que las empresas que exportan solo tienen autorizado madera de estos ejidos, pero además de estar manejando bien el bosque de forma sustentable, esto es que no cambia de uso de suelo, sino que lo que se corta inmediatamente se reforesta. sí. Además de eso, necesitan una certificación internacional. Esta certificación internacional es para refrendar que están haciendo bien las cosas, y entonces pueden tener asegurado un mercado para ese tipo de productos, para las plataformas que se utilizan para poner la mercancía, para los embalajes, cajas y todo lo que se requiere para exportar productos. Y lógicamente, pues que no muchos pueden acceder a ello. De tal forma, entonces, que había certificado, sobre todo con certificado internacional en el 2020, alrededor de unos 80 ejidos y comunidades que aportaban algo así como 2,5 millones de hectáreas certificadas en buen manejo forestal. Ok, ok, hasta aquí lo que nos has comentado, pues es bastante interesante. Sin duda ya nos diste un panorama general de cómo pues, se lleva un proyecto agroforestal rentable o sustentable, pero dando un poquito, un paso hacia atrás, háblanos un poco sobre el tema de la organización. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es, al menos con la experiencia en los proyectos que tú has trabajado? Porque pues al final de cuentas entiendo que el recurso está ahí, los permisos, las certificaciones existen, pero no sé en el tema de la organización qué tan fácil sea realmente que una comunidad o un ejido establezca un proyecto de este tipo. Bueno, ahorita llegamos a la organización, pero para poder hablar de la organización, pues necesito darte el panorama de cómo se encuentran estos ejidos y Adelante, comunidades. a ver, adelante. Hubo un estudio o investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Merino principalmente,
en el año 2014, donde agarró 103 núcleos agrarios poseedores de al menos 300 hectáreas de bosque en clima templado. Esto fue en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Durango. Pues yo diría que está bastante representado las áreas forestales. Y bueno, pues los datos son interesantes. De esas comunidades estudiadas se encontró que la agricultura se practicaba en el 98% de estas comunidades, siendo forestales, el 98% de ellas, su actividad principal era la agricultura, principalmente de subsistencia, con el maíz con el más del 90% de siembra, y además el 75% de las familias se dedicaban a eso, de estas comunidades. La ganadería en segundo lugar con un 82%, pero solo con el 31% de las familias que habitaban en esos bosques que se dedicaban a la ganadería. Y en tercer lugar, la actividad forestal, con menos del 50% de estas comunidades. En menos del 50% de ellas se hacía algún aprovechamiento, pero solo con el 10% de las familias de ese lugar. Como ves, pues es interesante que siendo áreas forestales, pues todavía la agricultura tenga tal preponderancia, pero eso está bastante claro. En México lo que hay es una cultura agrícola, son Sí. 10,000 años. La ganadería como la conocemos, pues hace 500 años que llegó el ganado de tal manera con los invasores europeos, y las actividades propiamente silvícolas de manejar apropiadamente el bosque, pues llevan cuando mucho 50 años aquí en México, de tal manera que eso es lo que se entiende. Ok. Por el otro lado, pues se ha encontrado que con más de 40 años, el 88% de los ejidatarios y alrededor de un 30% más de 60 años. Esto es interesante, pero también implica que puede haber un buen relevo generacional si las cosas se hacen apropiadamente. De tal manera entonces que con esto vamos a ver qué es lo que dicen los que han estudiado cómo está la organización. Muy Ya bien. se acepta y hasta el gobierno lo toma que hay alrededor de 5 niveles de organización. Si consideramos los cerca de 15,000 ejidos, 14,000 y tantos ejidos que había en el 2020, que al menos tenían 200 hectáreas de bosques o selvas, pues yo actualizo un cuadro y nos encontramos que alrededor del 48% de ellos están sin organización, no aprovechan organizadamente sus bosques. Generalmente esos se encuentran en lo que se conoce como área común o terrenos comunales. Ajá. Y para eso los miembros del ejido o la comunidad se tienen que poner de acuerdo y sacar acuerdos de aprovecharlo al menos con el 50% más uno. Bueno, pues nos encontramos con que son cerca de 7,000 comunidades, 48% que no aprovecha para nada sus bosques. Vaya. Luego tendríamos alrededor de un 32%, cerca de 5,000 comunidades que se reúnen, pero aprovechan su bosque a través de intermediarios, o sea, venden la madera, el bosque en pie, le ponen un precio y son los intermediarios o concesionarios los que incluso pagan los estudios que se requieren para tener ese permiso y ellos los aprovechan. De tal manera que los datos nos están llevando, pues que alrededor del 80% de las áreas o los ejidos y comunidades que tienen bosque no lo aprovechan directamente. Bueno, hay un aprovechamiento, pero este es el aprovechamiento hormiga, a veces lo deterioran, de repente en medio del bosque aparecen las parcelas, pero no es algo, es un aprovechamiento desorganizado y no pasa más allá de la leña, el carbón o alguna madera que se requiere para construcciones. Ok. De tal forma que aquí hay mucho que hacer porque pues solo el 20% de estas comunidades estarían aprovechando apropiadamente los bosques. De ellos tenemos los que estarían en el nivel 3, que los consideramos productores primarios con baja capacidad productiva, porque ellos venden la madera en rollo, aprovechan sus bosques, tienen permiso, ellos cortan los árboles y lo venden a pie de brecha. Y bueno, pues ahorita aquí en esta región de la Sierra Norte de Puebla, pues no anda tan mal el precio porque venden
un poquito más de, alrededor de 3,000 pesos el metro cúbico. Y de estos, pues son alrededor del 11%, alrededor de unas 1,600 comunidades. Pero en el siguiente nivel tendríamos alrededor del 8%, son aquellos que tienen la capacidad ya de transformar sus productos, debe ser más de la mitad de lo que sacan del bosque, y ya venden madera cerrada. Es el caso de las comunidades con las que pues estoy investigando algunas de estas cosas. Este ya es un buen nivel porque ya están generando muchos empleos, pero definitivamente que el ejemplo a dónde se debe llegar, pues es aquellos que además del aprovechamiento autorizado, manejar bien sus bosques, tengan aserraderos, además de eso, aquellos que vendan productos terminados, como pueden ser muebles, marcos, ventanas, todo ese tipo de situaciones. Y bueno, aquí tendríamos el ejemplo de algunas comunidades y ejidos en el norte del país, pues hay algunos, yo no los he visitado, pero aquí en el centro del país el ejemplo más destacado es San Juan Nuevo, que tiene ya muchas empresas, incluso ha llegado a exportar a Estados Unidos productos acabados. En la Sierra Norte de Juárez yo podría hablar de dos o tres. Uno de ellos es Islán de Juárez, que también están en esta posición, y el agrupamiento de alrededor de unos 7, 8 ejidos que se llama Pueblos Mancomunados, que también tienen sus fábricas. A esto debería pues procurarse llegar. Ahora, con estos con los que yo estoy trabajando, bueno, pues ellos ya tienen algunos talleres, hay un grupo de mujeres en este ejido de Pueblo Nuevo que ya fabrica muebles. Yo creo que ellos van a pasar al siguiente nivel, que sería el apropiado, de tal manera que entonces tenemos, resumiendo en cuanto a la organización, ahora yendo de los más organizados hacia abajo, pues estos que logren organizarse de tal manera que pongan fábricas y lo que vendan sean productos acabados, están vendiendo productos con mayor valor agregado. Luego tendríamos aquellos que tendrían la capacidad de aserrar toda la madera o de menos el 50% o un poquito más del 50% de la madera que producen, que estarían en el segundo nivel. Después aquellos que ya se organizan, ellos mismos cortan sus árboles y sacan la madera en trozo allí a la brecha donde pueden llegar los carros, y allí la están vendiendo. Esos son, digamos, los 3 niveles ya organizados, porque después están pues, los que podrían ser productores potenciales, cuentan con el bosque pero no tienen organización. Todo esto tienen que hacerlo mediante asamblea y con el 50% más uno, pero además pues se requiere otra serie de aspectos como tener un reglamento interno, que los que son elegidos para las autoridades informen muy seguido de cómo va el manejo de los recursos. En este caso, en los ejidos que visito, pues tienen la cultura de informar ya cada mes, ya ni siquiera necesitan sacar convocatoria porque ya saben que hay asamblea, y si no van, pues tienen que pagar una multa que se aprovecha para aumentar lo que ellos llaman fondo común. Fondo común porque todo, digamos que lo que obtienen de la madera, pues una parte es para pagar los gastos, una vez que ya le quedan lo que les quedan de ganancias, pues una parte se la dan a los ejidatarios como reparto de utilidades o aguinaldo, otra parte es para ese fondo común, donde además hacen obras sociales, como ayudar a las escuelas, el centro de salud, etcétera. Es más o menos como están trabajando estas comunidades en forma organizada. Ok, y pues ¿cómo pasaría, digamos, una comunidad del nivel 1 al nivel 5? ¿Cuál sería, digamos, tu propuesta para hacer ese recorrido? Que me imagino, pues no debe ser sencillo, pero pues por lo menos menciónanos las claves que tienes en mente para lograr esa transformación de la comunidad. Mira,
Esto ha sido estudiado por la gente que anda, ahora sí es, analizando el sector forestal, y dentro de lo que ellos señalan es lo siguiente: han estudiado a estas comunidades que te señalo, de tal manera que plantean más o menos lo siguiente: a partir de esa organización interna, que como te señalo, pues tiene que ser una cuestión propiamente de ellos mismos. Aquí las dependencias o la gente que vaya de fuera, uno mismo, pues debe ser alguien de apoyo, no quien imponga las cuestiones. La organización tiene que ser en función de los intereses de las comunidades. Entonces, los que han estudiado, entre los casos exitosos, dicen que los elementos más comunes son que se haya consolidado un área de manejo forestal sustentable, que los bosques sean manejados por sus dueños, por los dueños en su conjunto, que se presente una rendición de cuentas a la asamblea y que se combinen varios niveles de organización, que los beneficios económicos sean tangibles en el corto y mediano plazo, que existan mecanismos claros de evaluación y control, y que una parte importante de las ganancias se reinvierta para seguir desarrollándose, y sobre todo fortaleciendo su organización. Para ello, pues se requiere la elaboración y aplicación de un reglamento interno, porque si bien es cierto, hay una serie de derechos y obligaciones que están plasmados en la ley agraria, pues aquí se requiere que eso lo bajen a nivel de comunidad, que todos deben a participar en las actividades comunales, si no, pues que paguen una sanción, que haya una integración de ese fondo común para que ellos tengan posibilidades de invertir en estos ejidos que yo visito, pues a veces en la compra de maquinario, algo, dice las dependencias, ponemos el 70%, el otro 30% ponlo tú, que a veces en mano de obra, o por ejemplo, para el caso de ellos, pues el aserradero automatizado requirió de energía trifásica. Bueno, eso fue lo que les correspondió a ellos y no es nada barato llevarla hasta donde está el espacio. Ok. Que haya rendición de cuentas a la asamblea en forma periódica, ya lo señalamos, pero sobre todo yo creo que un elemento que yo he observado en estos ejidos de aquí, de los que han sido, les he puesto más atención, es la participación de los jóvenes. La participación de los jóvenes con la experiencia de las personas mayores es una combinación excelente, y sobre todo en la medida que se van dando cuenta de la serie de beneficios que tiene el trabajar en conjunto. De tal manera entonces que tienen que haber una organización y por lo tanto pues también una capacitación para desarrollar esa serie de actividades. Sí. Las personas que llevan la parte técnica, que son los ingenieros forestales, principalmente, o prestadores de servicios técnicos forestales, podríamos decir que ellos dirigen el asunto desde el punto de vista técnico, pero las actividades deben estar controladas por los productores. Por lo tanto, pues se requiere una organización interna bastante interesante, donde a partir del comisariado y el consejo de vigilancia dependan la relación con estos asesores, pero además las empresas que tienen que formar, y de entrada, pues la primera es el aprovechamiento forestal sustentable y comunitario en una superficie determinada, según lo que tengan para que pueda hacer ese aprovechamiento. Otra de ellas sería el vivero, dependiendo de dónde se localicen. Hay lugares donde pueden haber viveros que produzcan la planta. Es el vivero para producir la planta que requieren para reforestar. Los camiones que pueden ser, a veces pueden ser de los mismos ejidatarios, pero van a requerir de maquinaria, sobre Sí. todo para arreglar sus caminos, motoconformadoras, trascabos y todo lo demás. Eso también puede ser otra empresa, porque, bueno, no lo están utilizando de tiempo completo y pueden rentarlo para ir a hacer caminos a otras comunidades. Ok. Y así por el estilo, una serie de empresas, el mismo
Aserradero, que sería otra de las empresas, de tal manera que allí se van generando empleos directos e indirectos. En esta comunidad que te señalo y que acabo de visitar este fin de semana pasada, pues ellos antes de la pandemia ya andaban por alrededor de los 60 empleos indirectos y alrededor de unos 100, de 60 empleos directos y alrededor de unos 100 indirectos, de tal manera que ellos ahorita lo que nos señalaban, ahora que fuimos, que ya requieren de mano de obra de otras comunidades, sobre todo porque los ejidatarios ya mayores de edad, pues esos ya se dedican un poco más a la agricultura, a la ganadería, y ya el andar en el monte y en pendientes fuertes, pues tiene sus dificultades, de tal manera que envían a los jóvenes que pueden ser sus hijos o de incluso ya en la actualidad, pues de comunidades vecinas están contratando jóvenes para que sirvan a hacer los trabajos que se requieren en el bosque. Ok, Es más o menos como está la situación. Puede haber algunas otras empresas ya más desarrolladas, como por ejemplo en esta comunidad, pues tienen un banco de germoplasma, un laboratorio de análisis de la calidad de la semilla, etcétera. En otros lugares, aquí recurriría a lo de San Juan Nuevo, pues allá tienen hasta televisión por cable, flotilla de autobuses para el transporte público, tienda de agroquímicos, las huertas de aguacate, en fin, dependiendo de cómo se van organizando, con qué recursos cuentan y de qué tamaño son, pues pueden tener una serie de empresas, incluso algunos de ellos, en el caso de Islán de Juárez, pues hasta una gasolinera propia tienen. ok. Bastante interesante esto que nos comentas. Sin duda, esta comunidad que es San Juan Nuevo, ¿no? La que tú nos estás poniendo el ejemplo, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, de ahí, San Juan Nuevo y de Pueblo Nuevo, que lo acabo de visitar, pero San Juan Nuevo tiene más de 11,000 hectáreas bajo manejo forestal. Pueblo Nuevo son 800. En San Juan Nuevo son cerca de 1,000 comuneros. Acá ok. en Pueblo Nuevo son alrededor de 109 ejidatarios. Me imagino que tú has visto o has notado que entre tantas personas, de repente llega a haber problemas, ¿no? ¿Cómo lo soluciona la comunidad o cómo le hacen para que alguna diferencia no quiebre esa organización? A partir de que establecen las reglas claras, los beneficios o los derechos y las obligaciones, y todo mundo se compromete a cumplirlas, desde ese punto de vista es como van avanzando las cosas. Eso es fundamental. Ahora bien, en todas esas comunidades donde hay desorganización, pues yo creo que es a partir de los jóvenes, ya sea los profesionistas que lleguen a trabajar por parte del gobierno y los mismos jóvenes de la comunidad, que se debe empezar a fomentar esa organización. Esta parte la he estudiado un poco más acá en Pueblo Nuevo y en algunos ejidos de Guayacocotla, donde han sido los jóvenes. En el caso de Pueblo Nuevo, hay dos personas claves que han sido comisariados ejidales bastante jóvenes, y alguno de ellos pues anduvo en Estados Unidos llevando gente para que pasarla de ilegal. Entonces el tener mundo pues dio posibilidades. El otro es una persona bastante seria, habla poco, pero muy respetada, y pues ellos deben tener alrededor de 45 años, de tal manera que empezaron hace 10 años, pues casi empezaron por ahí alrededor de los 30 años, Ok, convenciendo gente de la necesidad de organizarse. Ahora bien, yo creo que clave para dar este paso son las comunidades instructoras, que ahora les llaman comunidades extensionistas y que nacieron como comunidades escuela. Son, como San Juan Nuevo lo es, ya ha capacitado a muchos más, pero no es lo único. Aquí en Pueblo Nuevo
Ellos desde el año 2013 están autorizados como comunidades instructoras, ahora comunidades extensionistas, de tal manera que hay una capacitación de productor a productor, y a mí me parece que este esquema lo debemos implementar en otras actividades productivas. Yo había pensado en lo de los invernaderos. ¿Por Oye, qué? por quién están autorizados para hacer este tipo de instrucción como comunidad? En el caso de la actividad forestal es la CONAFOR la que directamente les da esa legalidad. Para Y, eso, y ellos, actualmente, ¿cuántas comunidades escuela hay en México a nivel forestal? mira, no tengo los datos, no es algo que no he checado, pero yo creo que debe haber alrededor de unas 10, mínimo unas 10. Ok, Porque aquí pues está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como unas ocho aquí en la parte central, Oaxaca, y aquí propiamente Michoacán, Jalisco, Puebla, todos estos lugares, más aparte de otra que sea allá en Quintana Roo, y lógicamente las del norte del país, debe haber también por allá algunas. ok, excelente. Entonces, la CONAFOR les da la autorización para poder capacitar a otros ejidos o a otras comunidades forestales. Y esto se hace, ¿cómo se realiza esta capacitación? Te hablaré de Pueblo Nuevo. Ellos dentro de sus empresas, además, tienen su auditorio y comedor y área de alojamiento para alrededor de 40 personas. De tal manera que cuando una comunidad viene a recibir la instrucción, ellos dicen que normalmente trabajan con grupos de entre 15 y 20 gentes por cuestiones de didáctica. Estas comunidades que están interesadas, a veces son comunidades que ya están avanzadas, pero hay algún aspecto que no tienen muy fortalecido, y a lo mejor esta comunidad lo tiene más fortalecido, como por ejemplo puede ser ahora el manejo del aserradero automatizado, pues toman Sí. un curso, o incluso últimamente he visto que ya hay cursos para mujeres, y donde la actividad central de capacitación pues es este grupo de mujeres de allí de Pueblo Nuevo. Un punto productivo es un grupo de mujeres de 3 ejidos: Nanacamila, Pueblo Nuevo y Llano Largo, todos en Chinahuapan y Zacatlán, que se unieron, recibieron apoyo, los ejidos los apoyaron, y ahora ellas han avanzado de tal manera que ya dan cursos a otras mujeres de cómo organizarse y qué productos producir. Entonces, cuando viene un grupo, dependiendo de lo que les interesa en general, ellos dan un recorrido por todas las empresas, les platican cómo se organizaron, cómo es el manejo administrativo y todo lo demás, de tal manera que hay un intercambio de saberes, porque muchas veces los que los visitan pues ya saben sobre algunas otras cosas más que ellos, de tal manera que se da este intercambio. Y Ok, finalmente pues son cursos que son pagados por la CONAFOR. Entonces, a través de la CONAFOR se organiza eso, y se le deposita el dinero al ejido, que es parte para pagar los instructores y para una parte para el fondo común. Por el otro lado, en ejidos que van menos desarrollados, durante un tiempo que pueden ser un periodo de 2, 3, 4 años, la CONAFOR le paga a una persona para que ayude con todos los trámites, claro, después de haberla capacitado, y a ese se le llama promotor forestal, de tal manera que apoya, va a cursos y apoya a veces hasta en el manejo de los archivos del ejido. En fin, por ejemplo, en Guayacocotla acaba de terminar una persona que ella es licenciada en leyes, pero cuando nosotros vamos a visitarla, maneja también la terminología forestal, que los muchachos piensan que ella es ingeniera forestal.
de tal manera que estas personas también cumplen un papel muy importante al interior, el ir concientizando a la gente de hacer las cosas bien, y al exterior, pues ayudar en esa capacitación. Ok, interesante esto que nos comentas. Ya para ir terminando nuestra conversación, papá, a nivel México, a nivel país, ¿cuáles son los retos principales que debemos superar para impulsar el surgimiento y el establecimiento de más proyectos agroforestales rentables? Pues mira, primero tiene que haber o desarrollar una visión de fortalecimiento, podríamos decir, de desarrollo regional en lo económico y en lo de la autosuficiencia alimentaria. O sea, una visión de desarrollo a mediano y a largo plazo. Yo estoy trabajando con esta comunidad, ya quedamos con Pueblo Nuevo, ya quedamos en que vamos a hacer su programa de desarrollo a nivel integral, no solo para los aspectos forestales, que es en lo que ellos están más fuertes, sino para la agricultura y la ganadería, que allí son parte de sus debilidades, la fruticultura, Ok, posiblemente el poner cría de peces, en fin, una serie de situaciones. Entonces, tiene que haber esta visión a largo plazo. Ya decíamos, para ello, pues, quienes más pueden aportar son los jóvenes. sí, Que haya un ordenamiento territorial de tal manera que a nivel de la asamblea destinen terrenos para diferentes usos, o sea que si este es el uso agrícola, el uso pecuario, el uso forestal, dentro de pues a lo mejor una parte para el ecoturismo, que es otra de las posibilidades. Pero se requiere además a nivel de política nacional establecer políticas diferenciadas, ya que las necesidades de cada una de estas comunidades son diferentes. Si yo hablo de un desarrollo integral, es porque no podemos hablar de desarrollar una parte si las bases, por ejemplo, no hay centro de salud y están muy lejos, o no hay transporte, pues no están. Son cosas que apoyan, al no estar, pues van a obstaculizar, de tal manera que se tiene que ver esa visión integral, incluso para la agricultura. sí. ¿Qué proyectos y qué es lo que se debe impulsar? Pues es lo que la comunidad decida. Una vez que se tenga esta idea de hacia dónde se quiera llegar, pues primero vamos a empezar por esta situación. Los técnicos y los representantes del gobierno, como te señalaban, deben ser apoyo, no quienes lleguen a imponer los proyectos. Además, los recursos se deben concentrar, los recursos de diferentes programas de apoyo deben estar concentrados, porque ahorita tenemos una dispersión que incluso tenemos en las oficinas, algo que me señalaban los comisariados de acá de Pueblo Nuevo. Dices que hasta me da temor ir a Puebla porque tengo que recorrer de un extremo al otro para ir a una oficina y luego en el otro extremo está la otra. Esto ya tiene que ser una concentración en algo así como ciudades administrativas para que la gente no ande perdiendo tanto tiempo. Hay que entender que es para apoyar, no para, como ahorita lo entiende la burocracia, para reírse de ellos, de que le dije que trajera este documento y no le dije que trajera el otro, que luego a la segunda le digo. Desarrollar programas de capacitación y organización de productores para, en general, una agricultura o una actividad agrícola, pecuario, forestal, incluso de ecoturismo más empresarial, porque pues no es posible que todo se produzca allá, y entonces pues hay que desarrollar esta situación de tal manera que si hay organización, se podría poner invernadero en algunas de las parcelas para producir jitomate y que allí tengan entrada, no solo los huertos familiares, que también son Ok. necesarios, sino algunos otros proyectos o producción de planta ornamental para la venta, en fin, una serie de situaciones para tratar de llegar a ese desarrollo regional integral. Si yo la parte forestal, pues la veo nada más como una parte, porque ya Sí, la realidad allí nos dice, más del 90% de las comunidades practican la agricultura, pues mejor hay que hacerlo en forma ordenada. claro, efectivamente, y llegar a ese equilibrio, ¿no? Entre todos los factores, no solamente dedicarnos a una sola cuestión, sino, como bien dices, diversificar
Papá, pues gracias por compartir con todos nosotros tus conocimientos y experiencias sobre este tema. Pues aquí estamos a la orden para lo que se requiera. Perfecto, claro que sí. Por aquí ponemos tu correo de contacto para quien esté interesado. Muchísimas gracias.